Pondré mi fe en ti, confiaré en tu poder. No temeré, pues todo lo controlas tú. No desfalleceré, pues en ti está mi confianza. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque todo en sus manos está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Mi Dios, me aferro a tu palabra. Ella es fiel y es verdad lo que promete. No temeré, pues todo lo controlas tú. No desfalleceré, pues en ti está mi confianza. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque todo en sus manos está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Señor, me alegraré, porque en sus manos todo está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Queremos entonces hoy día abrir nuestras Biblias para terminar el capítulo 12 del libro de Zacarías. Y tengo que decirle que no vamos a poder terminar este año quizás lo que es Zacarías capítulo 13 y 14. Hasta hoy día es la última predicación que vamos a hacer de Zacarías. Y en algún momento vamos a terminar con el capítulo 13 y el capítulo 14. Pero hoy día terminamos por lo menos con el versículo 10 al 14, que concluye el capítulo 12. Así que le invito a abrir su Biblia ahí. Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Y para los que estuvieron con nosotros la semana pasada, yo les pedí que subrayaran varios verbos, ¿verdad? Donde Dios estaba actuando. Usted tuvo que haber subrayado los verbos salvará, ¿cierto? Defenderá, dispondré, haré. Hoy día comenzamos en el versículo 10 con un verbo que va a ser importante para nosotros, ¿cierto? Porque Dios continúa su obra. Déjeme leer el versículo 10 en adelante y por favor subraye al tiro, derramaré, ¿sí? Destáquelo ahí dentro de sus apuntes. Una de las cosas más espirituales que puede hacer hoy día en la mañana es tomar sus manos,
juntarlas y hacer así porque el frío nos está consumiendo. Así que vamos a tratar de liberar un poquito de calorcito en las manos porque vamos a recorrer nuestra Biblia en el día de hoy. Así que leemos Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Dice así la palabra del Señor, leo desde Biblia de las Américas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado, todas las familias, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Si recordamos la semana pasada, ¿cierto? Si tú tienes tus apuntes ahí, estás siguiendo a través de lo que es un cuadernito, ¿cierto? Una hojita. Recordamos que la semana pasada destacamos también una palabra que se vuelve a repetir aquí en el versículo 11. En todo el capítulo 12 hay una palabrita que nos sitúa, ¿cierto? En lo que es, en qué tiempo van a suceder todas estas cosas. Y esa palabrita era aquel día, ¿cierto? Entonces, recuerda que el profeta Zacarías fue enviado a Jerusalén, a la tierra de Judá, para animar al pueblo a que ellos pudieran reconstruir el templo, ¿cierto? Habían dejado parada la construcción del templo por muchos años, cerca de 19 años, no habían terminado el templo, y Zacarías fue enviado para decirles, hay que poner manos a la obra, hay que terminar ese templo. Bueno, en el tiempo de Zacarías, los judíos pudieron reconstruir el templo que había sido destruido. Y ahora Zacarías está dando nueva información a estos judíos para decirles, bueno, algún día Dios va a ocuparse de lo que es las bendiciones prometidas a ustedes en aquel día. Y ese aquel día, ¿verdad? Nosotros lo situamos en una línea de tiempo que todavía sobrepasa nuestro 2021. Es decir, si usted está en el 2021 con nosotros, espero, ¿cierto? Está aquí, perfecto. 2021, ese aquel día todavía es futuro. Ahora, ese aquel día nosotros lo situamos en la Biblia a través de lo que es la tribulación, este periodo de 7 años donde Dios va a purificar la tierra, donde Dios va a juzgar a toda la tierra y va a tener un trato especial con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que venga el Mesías prometido una segunda vez. Aquel día, tiempo de la tribulación, 7 años, y especialmente aquel día, ¿cierto? Se nos está acercando al final de esos 7 años. Por lo tanto, si usted lee ahora en Zacarías, ¿cierto? Aquel día, ya tenemos una estimación de cuándo va a ser. No sabemos todavía, obviamente, hay condiciones para que eso se dé. Así que leemos del versículo 10 y por favor, ya subrayaste, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Déjame darte el bosquejo inmediatamente para que tengas la enseñanza en el día de hoy y así vayamos avanzando en estos cortos 5 versículos. Dice así el bosquejo, vamos a tener 3 puntos en el día de hoy. Vamos a estar, número 1, con el espíritu derramado. El espíritu derramado, eso lo vamos a encontrar en el versículo 10. Número 2, una visión del crucificado. Número 2, una visión del crucificado. También lo vamos a encontrar en el versículo 10. Y número 3, arrepentimiento nacional e individual. Arrepentimiento nacional e individual. Y eso lo vamos a encontrar desde el versículo 11 al 14. ¿Cuál ha sido la mayor victoria en tu vida? ¿Has tenido alguna victoria importante en tu vida donde tú digas, wow, esa vez sí que fue una victoria para mí? ¿Sabe que ellos, los judíos, están recibiendo la información que algún día, aquel día,
Dios va a derrotar a todos los enemigos de Israel. ¡Qué grandioso día va a ser eso para Israel! Ya no va a ser atacado nunca más. Aquel día Dios les va a dar la victoria. Pero hay una victoria que todavía el pueblo de Israel tiene que ganar. Y esa victoria tiene que ser sobre su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él emana, de él fluye la vida. Las victorias que nosotros podamos tener en este mundo no son comparables con la victoria que Dios quiere realizar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esa es la victoria más grande que el Señor quiere realizar en nuestros corazones. Y de la misma forma, quiere realizarlo en el pueblo de Israel. Vamos con el punto número 1, entonces, el Espíritu derramado. El Espíritu derramado. Y dice el versículo 10, y es la primera parte, ¿cierto?, de ese versículo. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Ahora, hay que entender bien claro que ese derramamiento, ¿cierto?, viene directamente desde Dios mismo. Dios va a hacer esa obra de derramar, como en una tierra seca, cuando se derrama agua, ¿cierto?, para que pueda cubrir, para que pueda mojar. Dios en ese tiempo, al final de la tribulación, va a derramar su espíritu. Y fíjate, ¿sobre quién? Dice, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente para todos aquellos que al final de la tribulación estén confiando y esperando en el Mesías prometido, hay una bendición para ellos. Dios va a derramar su espíritu. Ahora, claramente ese espíritu, ¿cierto?, está siendo pronosticado desde hace mucho tiempo. En el tiempo de Pablo, ¿sí?, si me acompañas rápidamente a Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, el versículo es el 26 y el 27. Romanos capítulo 11, mucho antes de nuestro tiempo, obviamente. Dice así el versículo, déjame leer del 25 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Hasta cuándo va a estar este corazón endurecido? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso nos sitúa nuevamente en el tiempo de la tribulación. Ese es el tiempo de los gentiles que va a terminar. ¿Desde cuándo se ha iniciado el tiempo de los gentiles? Usted tiene que retroceder mucho tiempo atrás e irse cerca de ahí de el rey Nabucodonosor invadiendo a Jerusalén. El tiempo de los gentiles se inicia. ¿Y hasta cuándo va a durar ese tiempo de los gentiles, donde Israel tiene un corazón endurecido, donde no quiere reconocer a su Mesías? Hasta casi el final de la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es justamente eso, una limpieza y una renovación del pacto y el compromiso que Dios tiene con su pueblo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26, y así todo Israel, nuevamente, es lo mismo que dice Zacarías. Zacarías lo dice sobre la casa de David. Aquí dice en Romanos, sobre todo Israel, nuevamente, ¿cierto?, los que esperan al Mesías. Y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, dice Pablo, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Lo leímos en el capítulo 12, los versículos del 1 al 9. Dios obviamente trabajando y luchando contra los enemigos de Israel. 27, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hablamos entonces ahora que, ¿te acuerdas la semana pasada? El que pueda llegar hasta el final de la tribulación va a salvar físicamente, ¿verdad? Y va a sentirse tan agradecido de Dios que va a tener una victoria sobre sus enemigos y va a decir, me salvé físicamente, pude llegar aquí, algo va a pasar, estoy vivo. Pero ahora, en el versículo 10,
comienza a trabajar Dios sobre la mayor victoria en el corazón de las personas. Su salvación espiritual. Qué importante. Qué importante es que nosotros entendamos que la mayor victoria es la salvación espiritual. Y en el tiempo de Israel, eso va a suceder. Derramaré, dice el Señor, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Y está con mayúscula. En su Biblia quizás está con mayúscula. ¿Sí? Un dedito o hace un movimiento de cabeza. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Perfecto. Dice el espíritu de gracia y de súplica. Entonces, las personas que están esperando al Mesías, que han pasado por esta tribulación, el Señor ahora se va a encargar de sus corazones, de sus mentes. Va a encargarse ¿de qué? De su salvación. ¿Sí? Entonces, dice ahí el texto que el Señor va a derramar un espíritu, o el espíritu, ¿verdad? Que es un título para el Espíritu Santo, que es el espíritu de gracia y de súplica. Mira la combinación de características que tiene ese Espíritu Santo que va a ser derramado. Nuevamente, ¿quién comienza esa salvación? Dios. Dios es el que derrama su Espíritu. Ahora, por favor, rápidamente, si vas a Hebreos capítulo 10, ¿te acuerdas que te dije que te frotaran las manos, cierto? Moviera los dedos porque vamos a recorrer algunos textos en el día de hoy. Hebreos capítulo 10. El versículo es el 29. Hebreos capítulo 10. Y fíjate cómo se le llama también al Espíritu Santo ahí en Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado ¿a quién? Al Espíritu de gracia. Sí, al Espíritu de Dios se le llama con ciertos títulos. ¿Te acuerdas cuando a Cristo le llamamos el justo? Cuando a Cristo le llamamos la roca, son títulos. Al Espíritu Santo en este momento se le llama el Espíritu de gracia. Y también se le llama el Espíritu de súplica. Anota solamente ahí Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, donde también se le llama como título el Espíritu de súplica. Pero ¿qué está pasando entonces en este momento? ¿Ah? Cuando llegue aquel día, ¿verdad? Va a haber una obra de Dios a través del Espíritu Santo de poder convencer a esas personas, ¿verdad? ¿De qué? De su pecado. De su pecado. Y me encanta esto porque justamente la obra redentora consiste en que las personas puedan recibir, ¿verdad? Iluminación, claridad, convencimiento de lo que es su pecado. Eso es gracia. Eso es lo que Dios nos otorga, el regalo que viene por la fe, ¿cierto? Y si la fe va a producir en estas personas, en que ellos puedan entender en qué consiste la gracia de Dios, fíjate lo segundo que pasa en este texto con respecto al Espíritu. No solo es un espíritu de gracia, sino que es un espíritu de súplica. El convencimiento es interno, pero llega un momento que ese convencimiento acerca de mi pecado produce que yo pueda suplicar, confesar, decirle a Dios exactamente lo que Él dice en su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, obviamente, desde Hechos capítulo 2 en adelante, ha sido la obra del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento funcionaba de la misma forma. El Espíritu Santo es el que te convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando Él te convence, no nos queda más que nosotros que suplicar, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu va a ser derramado. ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación. Estamos terminando el tiempo de la tribulación. En aquel día, Dios se ha encargado siempre de iniciar el proceso de la salvación. ¿Te diste cuenta que para ellos, los judíos, ese proceso de la salvación también implicó un tiempo de renovación?
de salvación física, de libertad para sus enemigos, para que reconozcan al Mesías prometido. Entonces, tenemos ahí como punto número 1, ¿cierto? Este espíritu que Dios va a derramar. Es el Espíritu Santo, no es un espíritu diferente. Es el mismo espíritu que hoy día Dios entrega a las personas cuando las busca para salvación. Pero fíjate, por favor, sigue el versículo 10 y pasamos al punto 2 en esta mañana, donde vamos a ver una visión, ¿cierto? Como una especie de espejismo, ¿cierto? Un pequeño relato acerca de lo que nosotros conocemos tan claro en nuestras vidas, que es la crucifixión de Cristo. Los judíos en el tiempo de Zacarías, ¿verdad? Están escuchando eso y a lo mejor dicen, no entiendo esto, ¿qué está pasando? Pero en el tiempo de la tribulación van a entender claramente estas palabras. Una vez que el Espíritu sea derramado en ellos, viene entonces como punto número 2, una visión del Mesías crucificado. Seguimos leyendo el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y aquí está. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Sé que en medio nuestro hay varios profesores y varias personas que entienden también de gramática, y aquí nosotros tenemos que destacar varios pronombres. Esos pronombres son interesantes, se han traducido para nosotros, ¿verdad? En pronombres que uno dice, ¿me puedes explicar quién está hablando? Ya, mira, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. ¿Quién va a derramar? Leo labios. Dios. Muy bien, Jaime Silva, excelente, te leí exactamente ahí. Dios va a hacer ese trabajo de derramar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, y me mirarán a mí. ¿A quién van a mirar? A Dios. Seguimos con Dios. Me mirarán a mí, ¿cierto? Seguimos con Dios. Y después dice, ¿a quién han traspasado? Y uno dice, momento, ¿quiénes están mirando? Son los judíos. ¿Quiénes traspasaron a alguien? Fueron los judíos. La pregunta que queda es, ¿a quién traspasaron? A mí, dice, a Dios. Y aquí empieza para nosotros que estamos en el 2021, a formarse un cuadro muy claro de lo que pasó exactamente, ¿dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, simplemente lo sabemos porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y si vas rapidito ahí a Juan capítulo 19 en tu Biblia, Juan capítulo 19 es la escena que tenemos de la crucifixión de Jesucristo. Y llegamos al capítulo 19, el versículo 34 y 35. Dice así, estamos en la cruz, ¿verdad? Cristo está crucificado. Y dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Juan 19, 34, 35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, dice Juan. Yo vi eso que ocurrió, dice Juan. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Es decir, si Juan le dice a la gente que le está escribiendo, ¿hay alguien que me pueda desmentir de eso? Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi cuando el soldado romano traspasó la lanza. Si alguien me quiere desmentir, he aquí que me pueda desmentir a través de algún escrito o algo que contradiga lo que yo estoy viendo, dice Juan. Ese es un hecho real para nosotros. Ahora, eso está ocurriendo en el año 33, ¿cierto? Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y le enterraron la lanza. Fíjate cuánto tiempo antes se dice que eso va a ocurrir. ¿Sí? En el tiempo de Zacarías estamos cerca del año 500, ¿verdad? Pero Zacarías está hablando no del evento de la crucifixión, que es real, sino que Zacarías está escribiendo acerca del evento futuro, es decir, van a mirar
¿cierto?, a alguien que ha sido traspasado, ya fue, ese evento ya ocurrió, porque estamos al final de la tribulación. Y lo interesante del texto, ¿cierto?, que aquí la Trinidad está obrando de tal manera que nosotros podamos entender que nosotros tenemos un Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno solo. ¿Sí? Ahora, ¿a quién van a mirar? Van a mirar a Dios en el momento de la tribulación allá, ¿cierto? Van a mirar a Dios. Pero dice que cuando miren a Dios, van a ver la imagen de Jesucristo a quien traspasaron. Que nadie te diga que Jesucristo no es Dios. Jesucristo, dice la Biblia, es Dios, completamente Dios. Y según el texto, es completamente hombre, porque una lanza atravesó su costado, su cuerpo humano. Qué interesante, hay mucha información ahí que podríamos estudiar en lo que es cristología, ¿verdad? Pero solamente el texto nos da esa visión del Mesías crucificado. ¿Ah? Y ahora ya no está crucificado, el Mesías lo van a ver directamente. Al final de la tribulación van a poder ver al Mesías. El Espíritu de gracia ha sido derramado, el Espíritu de súplica ha sido derramado, y ahora dice que, y es interesante, ¿cierto? Fíjate que aparecen tres verbos, después de que el Espíritu Santo ha sido derramado, aparecen tres verbos. Ya lo vimos el primero, me mirarán a mí. ¿Sabes que este es un progreso? Ahora, te lo podría decir de esta forma. ¿Quieres predicar el Evangelio en el Antiguo Testamento? ¿Quieres predicar el Evangelio desde Zacarías capítulo 12? Aquí tienes el Evangelio en Zacarías capítulo 12. Primero es la obra del Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, nosotros hablamos de la Biblia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene y tiene que convencerte de justicia, juicio y pecado. Luego hay una progresión en tres verbos. Número 1 dice, me mirarán a mí. Porque la fe, ¿cierto? La que produce la salvación, siempre la fe me dirige a Cristo. La fe que produce salvación siempre me dirige a mirar a Cristo. Dice el siguiente verbo, se lamentarán. ¿Sí? Es algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para que nos demos cuenta de que algo está ocurriendo, algo no está bien en mi vida. Y ese algo que no está bien es el pecado que mora en mí. Y cuando me doy cuenta, ¿cierto?, que mirando a Cristo puedo ver el reflejo de mis pecados y de cómo Él pagó en la cruz del Calvario por mi salvación, bienaventurados los que lloran. ¿Recuerdan el discurso del Sermón del Monte? Algo ocurre en mi vida, hay un lamento, y ese lamento claramente produce arrepentimiento. Y dice, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán. Porque siempre, cuando ocurre algo en mi vida en relación a lo que es mi pecado, ese pecado, el Espíritu Santo me convence, me muestra a Cristo, ¿verdad? Y algo se produce en mí. No soy igual, no quedo igual. No puedo quedar indiferente frente al pecado. Se produce una tristeza, se produce una amargura por mi pecado, y eso produce obviamente un llanto, si lo quieres poner de una forma espiritual. Por eso que digo, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Porque ellos serán consolados. Viene entonces la salvación del Señor. Pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los judíos que están en el tiempo de Zacarías? ¿Qué pasa con los judíos que estaban en el tiempo de Cristo? ¿Y qué va a pasar con los judíos que están en el tiempo de la tribulación? Bueno, hay clases, ¿cierto? Y tipos de judíos en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la tribulación. Dicen algunos rabinos, algunos comentarios de los rabinos, que un judío, no importa el tiempo, Zacarías, Cristo o lo que es la tribulación, ¿cierto? Aunque es futuro eso, hay judíos que creen lo que dice la Biblia, por supuesto. Y una de las creencias de los judíos es que ellos creen, escúchame bien, ellos creen en dos tipos de Mesías.
¿Cómo es eso? Claro, para nosotros es fácil creer en un solo Mesías, que es Jesucristo, que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Nosotros que hemos recibido el Espíritu de gracia, ¿cierto? Y que hemos sido convencidos de nuestro pecado, creemos en un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Para nosotros es fácil, porque tenemos al Espíritu Santo que nos dice que hay un solo Mesías. Pero los judíos, cuando leen su Biblia, ¿cierto? El Antiguo Testamento, ellos ven claramente a dos tipos de Mesías, a dos personajes. El primer personaje, a ellos les llaman el Mesías con un tipo, ¿cierto? Que se parece mucho a José. Entonces, cuando ellos ven al Mesías, que se parece mucho a José, el de los patriarcas, ¿cierto? El que los hermanos lo vendieron, ¿recuerdas? Lo echaron en un pozo, después lo sacaron y se fue a Egipto, ¿recuerdas? Y fue el segundo personaje que estaba ahí a cargo de Egipto. Y cuando volvieron su padre y sus hermanos, ¿cierto? Especialmente los hermanos, a estar con él, con José, porque José les pidió que fueran solos, ¿verdad? Dice que no reconocieron a José, no le conocieron, ¿verdad? Bueno, ese es el primer Mesías que ellos tienen, este Mesías sufriente, este Mesías que se va a encargar de ciertas cosas, pero que los judíos no logran reconocer quién es. De hecho, muchos judíos, al ver a Cristo, todavía no pueden reconocer en él que es el Mesías sufriente, el que tenía que sufrir. Así como José sufrió todo eso para librar al pueblo, ellos no logran ver al Mesías, a nuestro Cristo, ¿verdad? Como el Mesías verdadero. Bueno, claramente ellos tienen esta imagen del Mesías sufriente, pero los judíos también tienen un segundo Mesías en sus mentes. Ese Mesías, obviamente, que viene de la casa del rey David. Ahora, no de José, sino que viene de la casa del rey David. ¿Cómo es el Mesías de la casa del rey David? Es un guerrero, es un triunfante, ¿cierto? Es alguien que los va a liberar del dominio y del poder político de todos sus enemigos. Pero Zacarías ha juntado a esos dos Mesías, esa imagen que tienen los judíos, ¿cierto? La ha juntado y sabemos que ese Mesías es uno solo. Y ese Mesías es Jesucristo. Si hay alguien en esta mañana que está mirando esta transmisión, que está mirando este video y no ha puesto su fe en el único Mesías verdadero, Jesucristo, déjame decirte que el Mesías, en primer lugar, en su primera venida, vino a sufrir y pagó de tal forma ese sufrimiento que lo pusimos, dice la Biblia, en una cruz. Le clavamos sus manos, le clavamos sus pies, le pusimos una corona de espinas, le dimos latigazos. Sí, usted y yo estábamos ahí, haciendo eso. Y un guardia romano, dice la Escritura, atravesó su costado. Sí, hay un Mesías sufriendo, pero es el mismo Mesías que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es el mismo Mesías que va a venir y que los judíos al final de la tribulación van a poder mirar y decir, hemos visto a quien hemos traspasado. Es el mismo Rey que va a venir en gloria. Por lo tanto, cada vez que usted esté leyendo en la Biblia acerca de ese Mesías, necesitas entender obviamente que ese Mesías es uno solo. Tanto el mismo que murió en la cruz, como el que va a volver por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos esta imagen de que ellos se van a lamentar, dice, y se lamentarán por él. ¿Te fijaste? Ya no se lamentarán por mí, dice Dios, sino que mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Se van a lamentar por Cristo. Es decir, van a poder mirar a Jesucristo y van a decir, he ahí nuestro Mesías. Algo les va a pasar. Por fin Dios va a poder, ¿cierto?,
comprobar que sus corazones ya no se han endurecido, según lo que dice Romanos capítulo 11, lo leímos recién, sino que ahora lentamente su corazón está siendo renovado, capturado, ¿cierto? Transformado por la obra del Espíritu Santo para que ellos puedan lamentarse por Cristo. Déjame decirte esto, esa palabrita que aparece ahí, se lamentarán y después llorarán, ¿cierto? Se lamentarán con él, por él, como quien se lamenta por un hijo único, ¿verdad? Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Bueno, el Antiguo Testamento registra para nosotros que Cristo es nuestro primogénito, ¿cierto? El unigénito de Dios. Los judíos en el tiempo de Cristo, al no reconocer al Mesías y al ponerlo en una cruz y matarlo, ¿cierto? En la cruz del Calvario, dice la Biblia que cada vez que muere un primogénito, ellos debían hacer luto, debían lamentarse, debían tener un tiempo de duelo. ¿Sabes cuánto dura el tiempo de duelo por los primogénitos o por las personas o los parientes cercanos en Israel? ¿Alguien que me muestre deditos? La Biblia dice que cuando murió, por ejemplo, Moisés, ¿sí? Hicieron duelo por 30 días. Cuando murió su hermano Aarón, hicieron duelo por 30 días. Hay momentos, días nacionales, donde ellos hacen duelo, ¿cierto? Por 7, 14 días. Es decir, hay un periodo donde se establece que ellos tienen que lamentarse, tienen que llorar, tienen que dolerse. Cuando Cristo fue puesto en la cruz del Calvario, no hubo duelo ni tiempo de luto para mi Salvador. Dice la Biblia que alcanzaron a llorarlo viernes, sábado, pero el domingo ocurrió el gran acontecimiento, ¿cierto? La resurrección. No hubo tiempo para llorarlo, no hubo duelo por Cristo. Nadie, en cuanto a las autoridades judías, hizo un momento de decir, ¿sabes qué? Hemos crucificado a Cristo, nuestro primogénito, hay que hacer duelo. No lo hicieron, pero va a llegar un momento en que los judíos van a retomar eso y van a poder mirar a Cristo, a quien traspasaron, ¿y qué va a ocurrir? Creo yo, después lo podemos estudiar en mayor profundidad, creo yo que va a producirse esos 30 días de duelo nacional. Fíjate lo que dice ahí el texto. Se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, cuando deberían estar contentos en el tiempo de la tribulación, al final de la tribulación, porque Dios ha libertado a todos ellos de sus enemigos, ¿cierto? La gran victoria, ya no tenemos más enemigos. No, viene un tiempo ahora de la victoria espiritual. Y esa victoria espiritual va a tener relación con un duelo nacional, porque están viendo a Jesucristo en plena gloria. Se lamentarán por él como quien se lamenta por hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. ¿Sí? Creo yo, personalmente, después me puedes escribir, especialmente la gente que está con nosotros en vivo, ¿cierto? Me escribes ahí en el chat, o la gente que va a ver la grabación posterior. Pastor, ¿por qué cree que van a ser 30 días? Me encantaría abrir la Biblia contigo y seguir estudiando el tema, pero lo voy a dejar en incógnito porque pienso yo que sí se van a cumplir los 30 días de duelo por Jesucristo. Hay momentos que aparece en la Biblia que podemos compatibilizar esos 30 días. Y va a ocurrir entonces este momento donde van a ver al Mesías y algo les va a pasar al pueblo. Entremos rápidamente a lo que es, por favor, el punto número 3, ¿sí? Porque ya vimos esta visión rápida que nos entrega Zacarías del Mesías crucificado, pero ahora viene el momento, punto 3, del arrepentimiento nacional e individual. Estamos al final de la tribulación en el futuro, ¿verdad? La Biblia dice que al final de la tribulación viene Cristo, ¿verdad? Y que las personas que queden vivas, todas las personas que queden vivas, ¿cierto? Van a tener que tomar una decisión. O crees en el Mesías, o vuelves a rechazar al Mesías. Los judíos que estén vivos van a poder ser convencidos de que Cristo, el que está presente ahí en ese momento, es el Mesías, y van a poder entrar entonces al reino, al milenio.
No hay nadie que entre al milenio que no sea salvo. Todos van a ser salvos los que entren al milenio. Entonces va a haber un momento de arrepentimiento, ¿cierto? Y eso es lo que dice obviamente el versículo 11. Aquel día habrá nuevamente gran lamentación, porque la lamentación que está hablando acá produce arrepentimiento. Esa es la idea. Cada vez que tú veas en la Biblia a alguien llorando, ¿verdad? Eso va a producir en él un arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, no simplemente que le van a decir ya tranquilito, no. Esa consolación que hablaba Cristo, ¿cierto? De ese lloro, es la consolación de la salvación. Aquel día, versículo 11, habrá gran lamentación en Jerusalén. Y pone un ejemplo, como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megido. Eso es un hecho que ellos vivieron en el pasado, ¿cierto? Acerca de un rey que ellos tuvieron, un rey que hizo grandes transformaciones espirituales en Jerusalén. Ese rey se llamaba Josías, y el rey Josías fue a la guerra y lo mataron, ¿cierto? Lo atravesaron con unas flechas. De ahí viene la comparación también de lo que se está hablando, y por eso el ejemplo del rey Josías. ¿Ah? Y cuando el rey Josías vuelve a Jerusalén, ya estando muerto, el pueblo hizo gran lamentación por el rey Josías, ¿verdad? Lloraron, se lamentaron, hicieron duelo nacional porque había muerto uno de sus mejores reyes que habían tenido, el rey Josías. Y fíjate dónde muere el rey Josías. Dice que en la llanura de Megido. Es que esto es completamente importante para nosotros. El rey Josías muere en Megido, y justamente todo el texto que estamos leyendo está relacionado con la tribulación, y especialmente la última parte de la tribulación, donde va a haber una batalla. Esa batalla también se conoce con el mismo nombre de Megido, pero para nosotros es un poquito diferente. Es la batalla de Ar-Megido, que traducida es la batalla de Armagedón. Armagedón es Megido, la llanura de Megido, ¿sí? Ahí se están desarrollando los acontecimientos, obviamente, que están al final de la tribulación. Van a ser gran lamento, como se lamentaron por el rey Josías cuando murió en Megido, van a haber una gran lamento. Y fíjate que hay un orden aquí de personas que van a empezar a lamentarse. Y dice, y se lamentarán, ¿sí? La tierra, cada familia, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Jerusalén, ¿cierto? Ese lugar geográfico específico ahí de la tierra, ¿verdad? Y dice, se lamentará la tierra, cada familia por su lado. Ahora, tú vas a leer algo acá en el texto que explicarlo muy fácilmente. Cuando Dios vino en el Antiguo Testamento a dar las tablas de la ley, ¿cierto? Estaban parados los israelitas cuando salieron de Egipto, estaban parados cerca de las cercanías del monte Sinaí, ¿verdad? Y Moisés subió y fue a dar las tablas de la ley. Bueno, la Biblia dice que Dios les ordenó algo, eso está en Éxodo, y les dice, cuando yo les dé lo que quiero para ustedes, necesitan separar a los hombres de las mujeres, porque va a ser un día importante para ustedes. Bueno, esa misma escena es la que estás viendo acá. Por eso que va a aparecer varias veces, ¿cierto? Las mujeres por su lado, porque es un día completamente importante en la vida del pueblo de Israel. Tan importante como lo fue en el monte Sinaí, que Dios les habló directamente a través de Moisés. Ahora viene un momento importante para la nación de Israel. Los que estén vivos y hayan sido convencidos de su Mesías, es un día completamente importante en la vida del pueblo. ¿Qué va a pasar? Se lamentará la tierra, cada familia por su lado, y aparecen 4 familias para hacerla en el orden que está, ¿sí? Hay 4 familias que aparecen. Dice la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado. Segunda familia, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus mujeres por su lado. El versículo 13, la familia de la casa de Leví por su lado, y sus mujeres por su lado. La familia de los Simeitas por su lado, y sus mujeres por su lado. ¿Sí?
Son 4 familias. Después en el versículo 14, y eso es lo que vamos a terminar con el versículo 14, pero esas 4 familias están siendo los representantes, escucha bien, del mismo grupo de personas que debió haber reconocido al Mesías en su primera venida. En la primera venida de Cristo, ¿verdad? Los representantes del pueblo tuvieron que haber reconocido al Mesías y tuvieron que haber reconocido, obviamente, que él era el que tenía que ocupar el trono de David, su padre. Bueno, ¿quiénes son esos 4 representantes de esas casas? Tenemos primeramente la línea real, ¿verdad? Los gobernadores, las personas que tienen la autoridad del gobierno en Israel, que dice la familia de la casa de David, de donde tiene que venir el Mesías, ¿sí? Es decir, los gobernadores tienen que reconocer que Jesucristo es el Mesías, y cuando lo reconozcan, ¿qué va a pasar en ellos? Se van a arrepentir. Esa es la idea de se lamentarán, no solamente la idea de que van a llorar, ¿sí? Ellos se van a arrepentir. ¿Y qué va a pasar con, obviamente, sus esposas? También en forma personal, y eso es interesante, en forma personal, se van a arrepentir para reconocer al Mesías. La segunda casa que aparece ahí, que es la familia de Natán, ¿sí? Es la que representa a los profetas en Israel. Natán como profeta, no está hablando de Natán como parte de la casa de David, como su hijo, sino que Natán como los profetas. ¿Qué va a pasar con los profetas? Los profetas van a reconocer al Mesías, van a lamentarse y va a haber arrepentimiento de ellos. La tercera casa que aparece ahí es la casa de Leví. Estos son más conocidos por usted, ¿o no? Pégale un codazo al que está al lado y pregúntele, oye, la casa de David, ¿a quién representa? Si no hay nadie con usted, péguese usted solo un codazo. Despacio, sí, por favor. Si tenemos a la casa de David como los gobernantes, a la casa de Natán como los profetas, ¿quiénes son los de la casa de Leví? Muy bien, los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces, recuerda que en el tiempo de la tribulación va a haber templo y van a haber sacerdotes y van a haber también, obviamente, de la descendencia de Leví, y ellos van a reconocer y decir, ahí está nuestro Mesías. El que estábamos esperando, ahí está, le estamos viendo. Tiene su costado herido, tiene traspasado su costado. Tú eras nuestro Salvador, el que matamos, ¿cierto? El que crucificamos. Ha resucitado y ha vuelto, y los sacerdotes van a poder decir, he ahí nuestro Mesías. Y por último aparece la familia de los Simeitas, ¿verdad? Que son la casa también sacerdotal, pero que tenían otras obligaciones dentro del pueblo, ¿verdad? Si lo quieres poner de alguna manera, ¿ah? Son algunos representantes de juntas de vecinos, de acciones sociales, personas que tienen una importancia en el pueblo, pero que ya no están dentro de esas 3 categorías. Y alguien me hizo una pregunta por el chat, esta es la interacción del Zoom nomás. ¿Serán los judíos, pastor, solamente dice, o obviamente hay personas de otros lugares? Bueno, en este momento estamos con Israel solamente. ¿Ah? Estamos con judíos. Y fíjate que en el versículo 14 aparece los últimos judíos que se van a arrepentir. No está en orden, ¿verdad? Solamente está en clasificación y dice que también se van a lamentar o se van a arrepentir todas las demás familias, ¿verdad? Cada familia por su lado y sus mujeres por su lado, es decir, van a reconocer al Mesías como su Salvador. Todas las personas descritas acá van a poder entrar al reino. Todas esas personas que están ahí, siendo los representantes de este grupo de personas, van a poder entrar al reino prometido. ¿Por qué? Porque son salvas. No hay nadie que entre al reino que no sea salvo. Entonces tenemos aquí esta progresión de lo que es la salvación, y obviamente
el arrepentimiento, tanto nacional como individual, de lo que son estas personas. La salvación en el Antiguo Testamento es la misma manera que Dios ha utilizado en el Nuevo Testamento, y es la misma manera que está utilizando en 2021, y va a ser la misma manera que Dios va a utilizar en el tiempo de la tribulación. Vamos a escuchar una alabanza y después quiero retomar esta enseñanza con un solo versículo que vamos a leer y vamos a terminar también en esta mañana. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. La salvación ha consistido siempre en mirar a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, cuando nos muestra nuestro pecado, cuando nos dice quiénes somos en relación a Dios, nosotros tenemos que hacer estos tres actos: mirar a Cristo, lamentarnos y arrepentirnos. ¿Sabes qué? Si tienes hijos, si tienes personas a tu alrededor, ellos no van a poder mirar a Cristo con tus ojos. Ellos tienen que tomar una decisión personal. Pero nosotros podemos ser instrumentos para mostrarles al Señor Jesucristo. Ellos tienen que lamentarse personalmente por Jesucristo. Ellos tienen que individualmente arrepentirse de los pecados. La salvación siempre ha consistido de la misma manera: la palabra del Señor actuando, el Espíritu Santo convenciendo y produciendo los resultados que Él quiere. Mira lo que dice, y con este texto terminamos en esta mañana, Apocalipsis capítulo 1. El versículo es el 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, hablando de Cristo, aún los que le traspasaron. Aún es una promesa para las personas que van a ver a Jesucristo y van a poder ver a Jesucristo. Porque no solamente tenemos un Cristo crucificado, sino que un Cristo resucitado, que un día va a venir por segunda vez en dos momentos diferentes. El primero para buscar a su iglesia en el rapto, y luego para venir a posar su pie en el monte de los olivos. Aún lo que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra, ¿te parece conocido lo que están leyendo? Igual que Zacarías, harán lamentación por él. Esa lamentación es arrepentimiento. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Terminando esta sección y este tiempo con Zacarías, qué maravillosa responsabilidad tenemos de comunicarle a otros el Evangelio que está en toda la Escritura, el Evangelio que habla de un Cristo que busca nuestras vidas para arrepentimiento, el Evangelio que nos confronta con nuestro pecado, el Evangelio que nos hace reconocer a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, y poder lamentarnos, llorar, pero arrepentirnos. Qué desafío que tenemos en este tiempo de poder hablar de ese Cristo que habló Zacarías, ese Cristo que habló Juan en el Apocalipsis, ese Cristo que un día vendrá con las nubes a terminar la obra perfecta que comenzó mucho antes, incluso dice la Biblia, de la fundación del mundo. Para las personas que nos acompañan hoy día, el desafío es muy simple. Predica el Evangelio. Vive el Evangelio. Y para las personas que nos están mirando, que nunca han hecho una decisión por Cristo, es el momento de hacerlo hoy día. Es el momento en que tú puedas reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Oramos, que el Señor te bendiga. Padre Celestial, en esta mañana, qué gráfico es para nosotros, Señor, el proceso de la salvación. Qué gráfico es, Señor, para nosotros reconocer a Jesucristo como el Mesías sufriente, pero a su vez como el Mesías, Señor, conquistador, especialmente conquistador de nuestras vidas, Señor, de nuestras almas, de nuestras mentes. Padre Celestial, en esta mañana que hemos concluido un tema, Señor, tan apasionante como es saber lo que va a ocurrir en el futuro. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo este evangelio glorioso, para que otros también, Señor, puedan ser convencidos por tu Espíritu, no por nosotros, por tu Espíritu Santo,
ese espíritu que derrama gracia y súplica para convencer corazones, Señor, para compungir, para que ellos puedan, Señor, tener una actitud diferente dentro de sus vidas, para que miren a Cristo, para que puedan lamentarse y que se produzca el arrepentimiento. Padre Celestial, rogamos como congregación, como cuerpo, Señor, que nos deje el privilegio de seguir compartiendo tu palabra gloriosa, Señor, a otros, tanto para alimentar a los creyentes, como, Señor, también para convencer a través de tu Espíritu, Señor, a las personas que no creen en ti. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que hemos estudiado en este tiempo y también, Señor, ahora ayúdanos a practicar de tal manera que traiga honra y gloria, no a nosotros, Señor, sino que a ti. Gracias por este medio, gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que tú y solo tú puedas convencer y transformar corazones desde este día, Señor, hasta que tú vengas. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.